Bueno, esperamos un minuto que se termine de agregar gente. Ayer no tuvieron clases, ¿cierto? No, profe. ¿Alguno tenía que rendir de los que están acá? Yo no. Ayer estaba la mesa de álgebra, por eso pregunto. ¿Alguno rindió álgebra? Yo rendí, profe. Ay, espera que justo está entrando alguien. ¿Quién me dijo yo? Yo rendí álgebra. Ah, ¿cómo te fue, Marina? Creo que me fue bien. ¿No está Así que hoy corregido todavía? Sí, todavía no me llegó la calificación. ¿Pero te metiste en la plataforma a ver si estaba corregido? Sí, me metí, pero todavía no me llegó, así que no sé. Bueno, ¿con quién rendías? ¿Con quién la cursaste? Con Pomata. Ah, bueno. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Ya tengo 42 personas conmigo, ¿no? 41. Creo que más o menos estamos, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando como dije hoy con el capítulo de derivadas, ¿está bien? Que es la sección 2. Acá, bueno, dentro de derivadas, por supuesto que se tocan un montón de temas. Nosotros vamos a empezar con lo que tiene que ver con la definición y cómo derivar respecto de una u otra variable. Ahí estaba chusmeando el Facebook y vi que la profe le había subido unos videitos de la interpretación de las derivadas parciales. Bueno, si alguno no lo vio, mírenlos, chicos, porque ya les dije, a la profe a ustedes les interesa que tengan bien claras las ideas conceptuales y esos videitos Buen ayudan día. para... Buen día, Matías. Esos videos ayudan para tener claras las ideas, ¿está bien? Así que si uno no lo vio, lo mira. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 1. El primer ejercicio de derivadas parciales decía, calculen las derivadas parciales de primer orden de cada uno de los siguientes campos escalares. En realidad, nosotros vamos a poder calcularlos directamente cuando se trate de funciones continuas y vamos a tener que calcular estas derivadas mediante la definición cuando la función no sea continua en un punto. ¿Está bien? Y para calcular la derivada por definición voy a tener que eh, calcular el límite. ¿Está bien? Recuerden cuando estábamos trabajando en análisis 1 que la definición de derivada de una función en un punto decíamos que era el límite cuando h tendía a 0 de fnx más h menos fnx sobre h. Ahora vamos a tener una función de dos variables, x, y entonces vamos a pensar cuando derivamos respecto de una u otra variable que vamos a dejar constante una de estas dos. Es decir, si derivo respecto de x es porque estoy pensando que dejo constante la variable y o viceversa. ¿Está bien? Bueno, todo esto lo vamos a ver en estos primeros ejercicios. Les voy a presentar entonces la pantalla, ¿les parece? Que ahí tenemos los enunciados y, y bueno, y vemos qué ejercicio lo revisamos directamente desde acá y qué ejercicio lo vemos desde el pizarrón, ¿les parece? ¿Mm? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este primer ejercicio. Dice, calcula las derivadas parciales de primer orden de cada uno de los siguientes campos escalares. Fíjense que, bueno, en los primeros ejercicios tengo funciones de dos variables. Entonces yo lo que voy a poder calcular, por ejemplo, respecto a esta función del ítem A, que es una función en x e y, son las derivadas parciales, es decir, la derivada de esta función respecto de x o la derivada de esta función respecto de y. ¿Qué pasa cuando derivo esta función respecto de x? Bueno, voy a pensar ahí como si fuera una constante. ¿Está bien? Cuando deriva esta función respecto de y, voy a pensar a x como una constante. ¿Está? Entonces, chicos, ¿les parece que vaya al pizarrón o lo vamos viendo desde la resolución? ¿Cómo les queda mejor?
Chicos, Como ¿cómo vos les te queda? sea más cómodo, profe. Bueno, Por lo menos el primer ejercicio, no, por mí es lo mismo. es lo mismo. Bueno, no está resuelto, está acá. Lo hacemos en el pizarrón, ¿está bien? Ahora giro la cámara para que se vea bien. Ahí, esperen que me quedo media chingada. Ahí se ve. ¿Ahí se ve bien el pizarrón o no? Sí, profe, se ve bien. Bueno, a ver, tengo la función f de xy igual a x cuadrado por el seno de xy más y cuadrado por el coseno de xy. ¿Está bien? Si yo quiero derivar esta función respecto de x, lo que voy a pensar es a la variable y, perdón, a la variable y como una constante. Entonces, cuando yo esté derivando acá, al pensar que y es una constante, lo voy a tomar como si fuera un número real, para que se ubiquen en el tema. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero derivar respecto de x, voy a decir, bueno, a ver, acá tengo que en este primer término que derivar el producto. ¿Está bien? El producto de una función que depende de x y otra donde me aparece la variable x también. Entonces va a ser la derivada de x cuadrado, que es 2x, por el seno de xy sin derivar, más x cuadrado sin derivar, por la derivada del seno de x, que fíjense cuando derivo el seno de x por y, voy a considerar que x es variable y que y es constante. Entonces, acá voy a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿no es cierto? Voy a derivar primero la función seno, evaluada en la de adentro, porque es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Cuando derivo el seno, ¿cuál es la derivada del seno, chicos? El coseno. Bueno, acá no tienen que dudar, ¿eh? Por la derivada de lo que está acá adentro. Y la derivada de x por y, si hago de cuenta que y es una constante, ustedes piensen si quisieran derivar 2 por x, la derivada de eso sería 2. Bueno, si yo derivo x por y, la derivada de esto va a ser y. ¿Estamos hasta acá? Más. Acá en este segundo término, fíjense que y juega el rol de constante porque estoy derivando respecto de x. Entonces, acá puedo pensar que esto es el producto de una función por una constante. ¿Eso a qué va a ser igual? A la constante por la derivada de la función. La derivada del coseno es el opuesto del seno, menos seno de xy, por la derivada de x por y, que va a ser igual a y. Paso en limpio y tengo 2x por el seno de xy más x cuadrado cos de xy. Y acá voy a tener y cuadrado por y me queda y cubo, y menos por más menos, entonces me queda menos y al cubo seno de xy. Lo podemos dejar expresado así o podemos pensar que estos dos términos son semejantes y entonces fíjense, saco factor común seno de xy y me va a quedar 2x menos y al cubo por seno de xy más x cuadrado coseno de xy. Este último paso no es necesario, ¿está bien? Yo lo hago como para que ustedes vean que uno puede trabajar un poquito algebraicamente para que las expresiones queden un poquito más sencillas. Acá me olvidé esta y. ¿Está bien? Acá era x cuadrado por y, entonces tiene que dar y por x cuadrado y acá y por x cuadrado. ¿Se entendió esto? Yo puedo Sí, esta función también derivarla respecto de y. Y si esta función la derivo respecto de y, ¿qué voy a dejar como a la x? ¿Está bien? Cuando derive respecto de y, entonces voy a decir, acá tengo el producto de una constante por una función, y esa derivada que va a ser igual a la constante por la derivada de la función. La derivada del seno es el coseno
de x por y, y ahora voy a derivar el producto de x por y, pero respecto de y. Con lo cual voy a pensar que x es constante, y esto me va a quedar por x. ¿Está bien? Más, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y acá me aparece en este segundo término, ahora que estoy derivando respecto de y, el producto de dos funciones que dependen por y. Entonces va a ser la derivada de y cuadrado, que es 2y, por el coseno sin derivar, más y cuadrado sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno de x por y, por la derivada de x por y, cuando derivo respecto de y me queda x. ¿Está bien? Bueno, trabajo un poquito algebraicamente. Fíjense acá, x cuadrado por x me queda x cubo coseno de x por y. Acá, ¿qué me queda? 2y coseno de x por y. Perdón, profe, te quedó más y cuadrado por menos seno de xy por... ¿Qué dice ahí al final del pizarrón? X. Porque es la derivada de esto respecto de y. Ok. ¿Está bien? ¿Se Sí, ve bien o no? si no se puta esa... pero se ve ahora. Bueno. Y acá me va a quedar más por menos menos x por y cuadrado, xy cuadrado por seno de xy. Bueno, me aparece el coseno de xy y el coseno de xy. Puedo sacar factor común y escribir esto como 2y más x cubo por coseno de x por y menos x por y cuadrado por seno de xy. Hermoso, ¿no? Chicos, lo que no hay que hacer es marearse. Sí, traten de tomarlo ahí con agua. Y si los veo, veo que no me contestan. Entonces eso me da la Profe, sensación que están dudando respecto de cómo ir derivando. Les hablo de la regla de la cadena y parece que estuviesen descubriendo un mundo nuevo. profe, ¿Sí? la i va al cubo, la 2i al cubo. ¿Dónde estoy? Acá. Claro. Gracias. Acá tenés Ah, no, razón. flash, no, perdón, no dije nada, no dije Ah, nada. no, porque este es un Pensé que era término por, no. y este es otro Sí, término. no. No, está bien. Sí. Es que con el pizarroncito acotado uno se va perdiendo. Acá tengo un término, acá tengo otro término y acá tengo otro término. Chicos, estoy muy equivocada que muchos de ustedes no recuerdan algunas cuestiones de derivadas. Yo algunas cosas, profe, no me acordaba, pero ahora viene el ejercicio y ya va, Bueno. me refrescó la memoria. Mm, Al menos no tengo dudas. Bueno. El ítem B es similar a este. En el segundo término sale 2i acá. Esto se desprende de derivar acá. Vos acá tenés un producto de dos funciones que dependen de y. Una función es y cuadrado y la otra es coseno de x por y. Entonces acá aplicas la regla del producto, que es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Cuando derivas y cuadrado te queda 2i por el coseno sin derivar, más la función y cuadrado sin derivar por la función coseno de x por y derivada, que acá te aparece la derivada de la de afuera, que es la derivada del coseno, que es menos seno, evaluada en la de adentro, por la derivada de x por y, que cuando derivas x por y respecto de y, te va a quedar x. Acá estoy dando respuesta a alguien que me preguntaba en el chat, chicos. Marcos, ¿se entendió, Marcos? ¿De dónde sale eso? Bien. Chicos, ¿les parece que hagamos el 2? Va, el B, digo. ¿Podemos hacer los que no están en la resolución? Creo que es uno de esos. Sí, lo hacemos.
El B, esperen que voy a la resolución porque lo estoy mirando a usted y no sé cuál es acá. El B. La función es una función que depende de dos variables también, f de x, y, donde la ley es logaritmo natural de x cubo por y más 2x. Acuérdense que la derivada del logaritmo de x, logaritmo natural de x, era 1 sobre x. ¿Está bien? Lo que pasa es que acá tengo el logaritmo con una compuesta. Entonces voy a tener que aplicar la regla de la cadena. Pero además voy a tener que pensar si derivo respecto de x o respecto de y. Bueno, vamos a derivar primero respecto de x, con lo cual si yo derivo esta función respecto de x, lo que voy a pensar es que la y es una constante. Entonces, derivo el logaritmo primero, porque es la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro. Así que acá me va a quedar 1 sobre x cubo por y más 2x por la derivada de la de adentro. Cuando derivo la de adentro voy a derivar esto que tengo acá, que es una suma. ¿Está bien? Donde voy a pensar que y es una constante. Entonces, derivo x cubo por y, pensando que es una constante, me va a quedar la constante por la derivada de x cubo, que es 3x al cuadrado. ¿Está bien? Y cuando derivo 2x respecto de x, me va a quedar 2. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Cuando Sí, esta profe. función respecto de y, vuelve a aparecer la regla de la cadena porque sigo teniendo una función compuesta, donde la primera parte va a ser la misma. ¿Por qué? Porque va a ser la derivada del logaritmo evaluada en la de adentro. Y eso no me va a cambiar. 1 sobre x cubo por y más 2x. Solo que ahora cuando derivo esa función que tengo compuesta, voy a derivarla respecto de y. Cuando derivo respecto de y, derivo x cubo por y respecto de y, ¿cuánto me queda eso? X cubo. X cubo. Y cuando derivo esta función respecto de y, fíjense que esa función respecto de y es una constante y la derivada de la constante es 0. ¿Está bien? Acá no hace falta que pongan más 0, yo lo pongo para que ustedes al momento de repasar esto digan, bueno, ¿por qué? ¿Se olvidó de derivar un término? No, en realidad puso más 0 porque esto lo estoy tomando como constante cuando derivo respecto de y. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Podés cancelar una X en la I, ¿no? Acá tendría que factorizar para cancelar. Sí, no hay Sí. problema. Sí. Sí. Acá vos podés sacar factor común del denominador x y te queda x cuadrado por y más 2 por x al cubo y entonces acá simplificas esto con esto. ¿Sí? ¿Estamos? Y te queda x cuadrado sobre x cuadrado por y más 2. ¿Sí? Ay, perdón. Bueno. En el ejercicio 1C tengo que derivar la función f de x, y hallar las derivadas parciales de primer orden, o sea, voy a derivar esta función respecto de x y voy a derivar esta función respecto de y. ¿Cuál es acá la situación? Y es que yo lo voy a poder hacer usando las reglas prácticas estas que nosotros trabajamos, siempre que la función sea continua. Por lo que veo, esta función va a ser continua en todo R2 excepto en el 0, 0. ¿Por qué? Porque me dice que la función tiene un valor que le asigna la ley para cuando x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0, que eso es el equivalente de pensar que x e y son distintos del 0, 0. ¿Está bien? Y vale 0 para cuando x e y son igual a 0. O sea, cuando estoy en el origen, esta función tiene una imagen. Tengo una función que está por tramos. ¿Qué voy a poder hacer acá? Fíjense que lo voy a mostrar directamente desde el apuntecito porque este está resuelto y lo vamos viendo de acá. ¿Les parece? Cualquier cosa, si hace falta algún tipo de aclaración, lo hago en el pizarrón.
Bueno, fíjense que dice, como la función tiene una ley partida, las derivadas parciales no se pueden calcular por las reglas de la derivación. ¿Está bien? El dominio de esta función es todo R2. Sin embargo, cuando x, y es distinto del origen, yo sí lo voy a poder hacer usando las reglas de la derivación. Y eso es lo que me muestran acá. Voy a derivar respecto de x y voy a derivar respecto de y usando la ley de la derivación. Fíjense, ¿cuál es la ley que voy a usar? Mi función f de x, y es 2x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo que voy a usar es la regla del cociente, ¿no es cierto? A ver, esta parte quizás alguno no recuerda la regla del cociente. Vamos a verlo aunque sea rapidito para que ustedes vayan también refrescando en la memoria. La función es 2xy sobre x al cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Esto es para todo xy distinto del 0, 0. ¿Está bien? Fíjense que aparte en el origen esta ley no estaría definida, ¿no? Ahora bien, si yo quiero derivar respecto de x esta función, ¿qué voy a hacer? La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo esto sobre el denominador al cuadrado. Ahora, cuando haga la derivada del numerador, del denominador y de todas esas cuestiones, voy a tener que tener en cuenta que si estoy derivando respecto de x es porque ahí la voy a considerar constante. ¿Está bien? Entonces, la derivada del numerador. Si estoy derivando respecto de x, ¿a qué va a ser igual? 2i. 2i. ¿Está bien? ¿Sí? La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Cuadrado más y cuadrado. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y en el denominador tengo una suma, donde tengo que derivar x cuadrado respecto de x va a ser igual a 2x, más la derivada de y cuadrado, que si estoy derivando respecto de x, eso es una constante y la derivada me da 0. Sobre el denominador al cuadrado. ¿Estamos? Fíjense que acá puedo trabajar algebraicamente si quiero. Y puedo decir que f de x, ¿a qué va a ser igual? A 2i por x cuadrado más 2i al cubo. Acá aplico propiedad, bueno, distributiva. Si acá tengo un 0, directamente multiplico, ¿no? Me queda menos 4x cuadrado por y. Menos 4, sí, x cuadrado por y o y por x cuadrado. Y todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Fíjense que acá tengo dos términos semejantes, con lo cual podría escribirlo como menos 2i por x al cuadrado más 2i al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Fíjense que en el apuntecito no les muestra este último paso. No es necesario hacerlo. ¿Por qué yo lo hice? Porque nosotros acá estamos trabajando con las derivadas de primer orden. ¿Sí? ¿En qué caso es necesario poder trabajar un poquito más algebraicamente? Si estoy queriendo buscar las derivadas de segundo orden. ¿Cuáles serían las derivadas de segundo orden? Sería pensar que esta función que yo obtengo de haber derivado la función f de x, y respecto de x, en realidad es una nueva función. ¿Está bien? Y que por ser una función, yo también puedo pensar en derivarla respecto de x y respecto de y. Y esas serían las derivadas de segundo orden. ¿Está bien? Sería la f sub xx o la f sub xy, donde tomo como punto de partida la ley de f sub x y la derivo respecto de x y respecto de y. Si yo tengo que volver a derivar esta ley, por supuesto que me conviene tenerla expresada de este modo y no de este modo. ¿Se entiende? Porque trabajé un poquito más algebraicamente. Pero bueno, para que ustedes vean de qué se trata el trabajo, nada más. Bueno, acá tenemos la derivada respecto de y. Les pido que después ustedes lo vean, ¿está bien?
Pero lo que me va a interesar ver qué pasa en el origen. Porque como dijimos que no podíamos utilizar las reglas de la derivación justo en el origen, ¿qué hacemos? Bueno, en ese punto vamos a tener que calcularlo por definición, ¿está bien? Fíjense en el origen para ver si existen las derivadas parciales, tenemos que calcular los límites de los cocientes incrementales por definición, ¿está? ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, profe. Ok. Bueno, nosotros sabíamos que la ley de la función es, esperen que la vuelvo a copiar, la borré y no. La ley de la función f de xy coincidía con la ley de 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado si xy era distinto del origen y que la imagen es 0 si xy es igual al origen. ¿Está bien? Ahora, cuando yo quiero calcular la derivada respecto de x, ¿no? La derivada respecto de x, pero en el 0, 0, lo voy a tener que hacer mediante definición. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a plasmar? Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función f evaluada en, y fíjense que acá va a ser en 0 más h, 0. ¿Por qué? Porque la variable y quedó como constante. La que va a tener la variación va a ser la variable x, porque estoy derivando respecto de x. ¿Está bien? Menos la función f evaluada en el 0, 0. Todo esto sobre h. ¿Está bien? ¿Se entendió acá, gente? Sí, profe. Bueno. En esta resolución de pronto me parece que hay cosas que las da como por sentadas. ¿Cuál es la función f en 0 más h? Yo esto lo puedo reescribir como el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en h0 menos f evaluada en el 0, 0. Que f evaluada en el 0, 0, nosotros ya lo conocemos el dato. ¿Por qué? Porque me dice que la imagen de la función es 0 cuando el par ordenado es el origen. Y eso va a ser igual a 0 sobre h. ¿Qué me faltaría acá para poder calcular este límite? Poder conocer el valor de la imagen de la función en el par ordenado h0, ¿no es cierto? ¿Estamos o no? Ahora, ¿y cuál es la imagen de la función en el par ordenado h0? ¿Cómo lo calculamos? Reemplazo el h en las x y el 0 en las y. Claro, me vengo a esta ley y digo, bueno, a ver, no estoy en el 0, 0, entonces es esta la ley que corresponde, donde voy a reemplazar a x por h, esto es un 2, ¿no? Por h por 0 sobre x cuadrado, que es h cuadrado más 0 cuadrado. ¿Qué me termina quedando? 0 sobre h cuadrado, que es igual a 0. Entonces, este es el límite. Cuando h tiende a 0, de 0 menos 0 sobre h, que termina siendo el... Lo hago por acá abajo, gente. El límite cuando h tiende a 0 de la función igual a 0, ¿está bien? Y esto es 0. Esto no es una integración, ¿está bien? Entonces, la derivada respecto de x en el 0, 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? Una lógica similar podemos usar cuando quiero derivar respecto de y. Para derivar respecto de y, ¿puedo borrar lo que está ahí en el pizarrón? Sí, profe. Bueno. Para derivar respecto en el 0, 0, ahora la variación, ¿dónde la voy a tener? En la variable y. Y x va a quedar constante. ¿Está bien? Entonces acá
voy a evaluar la función 0h. En el 0, 0 ya sabemos que vale 0. Y cuando evalúen la función f en el par ordenado 0h, ¿cómo me va a quedar? 2 por 0 por h. 2 por 0 por h. Y acá me va a quedar 0 al cuadrado más h cuadrado. Que igual me termina quedando igual a eso. ¿Mm? Y termina dando igual a 0. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. Bueno. Les voy a... Avísenme si puedo borrar esto un cachito. Díganme cuándo. Sí, profe, puede borrar. A ver. Vamos a decir. Si la función f de x, y no es continua en el punto de coordenadas x0 y 0. Entonces, chicos, yo para que ustedes lo tengan presente, si yo quiero hacer la derivada respecto de x en ese punto, ¿sí? ¿A qué va a ser esto? Al límite, cuando h tiende a 0, de la función f, y fíjense que lo que vamos a hacer es dejar, si estoy derivando respecto de x, voy a pensar que iba a quedar constante, ¿no es cierto? Entonces, iba a quedar constante. Y x va a sufrir la variación, con lo cual acá voy a hablar del x0 más h menos f y acá x0 sobre h. ¿Está bien? Y si quiero hallar la derivada respecto de y, en ese punto donde estamos diciendo continua, la lógica va a ser similar, solo que voy a dejar ahora como constante la variable x. Y la que va a sufrir el incremento es la variable y. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta es la generalización para cualquier punto. Nosotros lo aplicamos esto mismo en el origen porque era donde se presentaba nuestra discontinuidad. Profe, y una pregunta. En caso que te pida, por ejemplo, la derivada de segundo orden y en ese punto justo no es continuo, el límite quedaría cuando h tiende a 0, pero... Perdóname, tenemos un ejemplo más adelante. Ah, perfecto, perfecto. En el ejercicio 3 aparece eso. Genial. Cuando veamos eso lo vemos. Dale. Bueno, fíjense que formalmente entonces las derivadas quedan expresadas de esta forma, ¿no es cierto? Voy a tener acá una función f de x que va a ser una función que no va a ser continua en el origen y la derivada respecto de y tampoco va a ser continua en el origen. Ahora, ya voy a ir después al ejercicio 3 para responder lo que me preguntaba el compañero. De todas formas, pensemos que si yo a esta función f sub x le pongo de nombre g, pasa a tener una función que no es continua en el origen. Y si yo quiero derivar esa función g respecto de x y de y, ¿está bien? Y lo quiero hacer justo en el origen, lo voy a tener que hacer mediante la definición. Entonces, la lógica va a ser la misma. ¿Se entiende lo que digo? ¿Quién estaba preguntando hace un momento? Chicos, bueno, Ezequiel. ¿Se entiende, Ezequiel, lo que digo? O sea, sí, si vos se entiende. función que aparece ahí, que se llama f sub x, que es una función que no es continua en el origen, le cambias el nombre y la llamas g, ¿está bien? O sea, la derivada de primer orden respecto de x de g va a ser la derivada de segundo orden respecto de f, ¿está bien? Respecto de x dos veces, ¿no? Así que bueno, y la lógica va a ser la misma. Pero bueno, después en el ejercicio 3 viene uno de esos. Bien. Les voy a dejar, chicos, el otro que es el D como propuesta para que lo hagan ustedes. Si van a la resolución y encuentran que su respuesta no coincide, no se asusten porque está expresada de una forma que
hay que hacer un cierto trabajo algebraico para que coincida con la respuesta que está ahí propuesta. Cualquier cosa lo vemos acá en clases o me preguntan a ver si está bien la resolución o no. Yo acá tengo el resultado. Después de unos días, si no, se los puedo publicar, pero quiero que traten de hacerlo. ¿Está bien? ¿De qué ejercicio, profe? El 1D. Bueno, traten de hacerlos con la misma lógica que el 1C. Después aparece el E y el F, que son funciones de 3 variables, donde entonces a estas funciones de 3 variables las voy a poder derivar respecto de X, respecto de Y o respecto de Z. Bueno, acá está resuelto el F, así que vamos a resolver, si les parece, el G. ¿Está bien? Como para que hagan algunos, L vamos a hacer, para que hagamos algunos todos juntos. El F se los dejo, que después si quieren lo miran de la resolución que tiene ahí. L dice, la función f de x y z es igual a e a la x por y por tangente de z. ¿Está bien? Como dije, a esta función la puedo derivar respecto de x, la puedo derivar respecto de y o la puedo derivar respecto de z. ¿Está bien? ¿Qué tengo acá? Una compuesta, ¿no? Porque es e elevado a todo ese producto. Copié mal la ley, chicos. Copié la ley del ejercicio F, que es el que tienen resuelto. ¿Me están siguiendo? Chicos, ¿están? Sí, sí. Sí, profe. Ah, bueno, ¿me están siguiendo o se Sí. perdieron? Sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno. Había copiado mal la ley, dije vamos a resolver el ejercicio E y había copiado la ley del ejercicio F, por eso borré. Bueno, acá tengo un producto, ¿está bien? Donde si quiero derivar respecto de X voy a pensar ahí a Z como constante. ¿Sí? Así que acá tengo, para derivar respecto de X, esta función que la pienso como el producto de una constante por la función que depende de X. Cuando derivo me va a quedar la constante por la derivada de esta función. La derivada del seno es el coseno de X por Z por, y derivo aplicando la regla de la cadena. Cuando derivo el producto de X por Z, ¿cuánto me da? Z. Z. ¿Está bien? Que lo podemos escribir entonces como y por z por el coseno de xz. Derivo ahora respecto de y. Cuando derive respecto de y, ¿qué va a pasar? Esta función que depende de x y z, ¿está bien? En realidad va a jugar el rol de una constante. Y cuando yo derivo la constante por la función, me va a dar la constante. Cuando derive la función respecto de z, entonces va a ser la constante por la derivada de la función, que va a ser y por el coseno de x por z por la derivada respecto de z de x por z, que es x. Cuando paso esto en limpio me queda x por z por el coseno de xz. ¿Se entendió? Este era sencillito, me parece, ¿eh? ¿Sí? ¿Me siguieron o no, chicos? X, Y. X, Y. Gracias. Estas cosas las hago para saber si están atentos, ustedes ya saben, ¿no? No es porque me equivoco, la profe no se equivoca. Bueno. ¿Se entendió? ¿Les parece que sigamos? Sí, profe. Sí, profe. A ver, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 aparece, dice, demuestra que cada uno de los siguientes campos escalares es solución de la ecuación diferencial. Y me están dando ahí la derivada de segundo orden respecto de x más la derivada de segundo orden respecto de y
es igual a 0. Como dijimos, yo tengo una función f de xy, por ejemplo. La voy a poder derivar respecto de x y la voy a poder derivar respecto de y. Ahora lo que obtengo es una nueva función, que a su vez esta función depende de x e y. Con lo cual, a esta función la voy a poder derivar respecto de x, o sea, la f sub x la puedo derivar respecto de x, o a la f sub x la puedo derivar respecto de y. Ahora, de haber derivado f respecto de y, yo obtuve una nueva función, que es la f sub y, que es una función que depende de x e y. Entonces, a esta función f sub y la podré derivar respecto de x, o a esta función f sub y la podré derivar respecto de y. A mí me dicen que dadas las funciones que me proponen ahí, yo debería verificar que la derivada respecto de x de segundo orden, o sea, derivo respecto de x a f y vuelvo a derivar respecto de x, más la f sub y, o sea, la derivada de segundo orden respecto de y, va a ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Derivo respecto de x, a esa nueva función la vuelvo a derivar respecto de x. Y por otro lado, tomo la ley de f, la derivo respecto de y, a esa función que obtengo la vuelvo a derivar respecto de y, hago la suma y chequeo, corroboro, a ver si efectivamente me da o no igual a 0. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. A, B, C y D, ¿cuál tenemos resuelto acá? Entonces hacemos el que no está resuelto. Ninguno, profe. No hay No. ninguna de las resoluciones, profe. Sí, el B y el D están resueltos. No dice ejercicio 2, pero están resueltos. Sí. Fíjense, chicos, acá está el B. ¿Está bien? En la página 2. Y acá está el D. ¿Sí? ¿Lo ven? No tenía el numerito. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, ¿cuál quieren que hagamos? ¿El A, el C? El A si querés, profe. No sé, no, bueno, no lo tengo hecho, ¿no? Con ustedes. Estaba viendo si lo tenía resuelto o no. Bueno, vamos con el A. Horrible el A. 2A. La función f de xy es igual a el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. También podemos escribirlo como el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. ¿Está bien? ¿Y qué más podemos hacer para que no sea tan feo? Lo puedo escribir como 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué estoy pensando en esto? Porque así como está, si yo tengo que derivar esta función, tengo que derivar la función logaritmo, que me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de todo eso. Después tengo que derivar la raíz, ¿está bien? Que también me va a quedar 1 sobre la raíz de una expresión, ¿sí? Y después tengo que derivarlo de adentro. Trabajando con las propiedades, fíjense, acá lo que hice fue reescribir a esta raíz como potencia exponente racional. Y después acá lo que apliqué es esa propiedad que dice el logaritmo en base a de b a la n es igual a n por el logaritmo en base a de b, que era esta propiedad que me habilitaba el exponente de esa expresión pasarlo multiplicando al logaritmo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí. Sí, profe. Ahora que se las digo, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense cuánto más sencillo que es derivar esta función que esta. ¿eh? Si no se la acordaban, bueno, iban a derivar igual, pero si se la acuerdan,
Dame un cachito, estoy llenando con un poco de tinta el marcador. Bueno, de todas formas, vamos a derivar. A ver, queda claro que si no se acuerdan esas propiedades, de todas formas lo pueden hacer. Vamos a derivar respecto de x. La derivada respecto de x. ¿Está bien? Tengo el producto de una constante por el logaritmo. Va a ser la constante por la derivada de esta función. La derivada de esta función es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Por la derivada de la de adentro respecto de x, que va a ser 2x. ¿Está bien? La derivada respecto de esto, la derivada de x cuadrado más y cuadrado respecto de x va a ser 2x más 0. No voy a poner más 0, ¿sí? Yo acá ya veo que puedo simplificar el 2 con el 2 y que me va a quedar x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos? Fíjense que si ahora a esta función f sub x la tengo que derivar respecto de x, entonces es esta la ley que voy a derivar respecto de x. Donde acá voy a tener que hacer la regla del cociente. La derivada del numerador respecto de x es 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador respecto de x, que va a ser 2x, sobre el denominador al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Fíjense que acá me queda x cuadrado más y cuadrado menos 2x al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Acá x cuadrado menos 2x cuadrado me queda y cuadrado menos x cuadrado sobre este paréntesis. Chicos, ¿se entendió lo que hice o fui muy rápido? Se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno. Después les voy a mostrar cómo hubiera sido la derivada respecto de x de esto, si no trabajaba con las propiedades. Bueno, derivamos respecto de y ahora. ¿Qué me va a quedar cuando derive respecto de y? Y sobre x cuadrado más y cuadrado. Claro, ¿por qué? Voy a modificar sobre esto. Cuando derive respecto de y, me va a quedar un medio por la derivada del logaritmo, que va a ser lo mismo, por la derivada de lo de adentro y acá cambia. ¿Está bien? Donde entonces, acá me quedaba y acá también va a cambiar cuando yo haga la derivada de esta función respecto de y. Porque va a ser la derivada del numerador, sigue siendo 1, porque estoy derivando respecto a esa variable, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que en este caso, como derivo respecto de y, va a ser 2y, sobre el denominador al cuadrado, y acá lo que cambia es que me queda menos y cuadrado, y acá va a ser menos y cuadrado más x cuadrado. ¿Está bien? Bueno. No terminó acá. Díganme cuándo puedo borrar. Ya puede borrarlo. Bueno, borro esta parte de acá. Ahora, cuando reemplazo en la ecuación la derivada de segundo orden respecto de x más la derivada de segundo orden respecto de y, ¿a qué va a ser igual? Y yo tenía y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, más, ahora tengo esta expresión que es menos y cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Fíjense cuando suman, como están sumando expresiones con igual denominador, me va a quedar en el resultado ese mismo denominador, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y que voy a estar sumando y cuadrado menos y cuadrado menos x cuadrado más x me va a dar igual a 0, que era lo que quería demostrar. ¿Está bien?
y cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado me queda igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Lo puede resolver de la otra forma también, profe? Sí, ahí voy. No todo. Una parte voy a resolver de la otra forma. Porque es un bodrio. Bueno, ¿puedo borrar entonces? Dame un minuto, profe, que ya lo copió. Bueno. Después los otros, a ver, tienen resueltos, como les digo, el C y el D, fíjense que están en la segunda página, no hace referencia que es el ejercicio 2, pero ahí está. Dije el B y el D. Y el C lo van a poder hacer sin problema tampoco, se me ocurre. Cualquier cosa, si no, me lo piden y les mando la resolución. Bueno. ¿Esta parte ya la puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué hubiera pasado si partía de esa ley sin trabajar, ¿no es cierto?, con el logaritmo? O sea, de pensar que la ley era esta. Entonces, si quería derivar esa función respecto de x, iba a ser la derivada del logaritmo, que es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por la derivada de la raíz cuadrada, ¿está bien? Que si yo quiero derivar raíz cuadrada la puedo derivar como la potencia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era esto? Puedo pensar esto que es a la 1/2, entonces bajo el exponente 1/2, por todo eso la menos 1/2. En realidad me va a quedar menos 1 sobre 2 por x cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por la derivada ahora de x cuadrado más y cuadrado respecto de x, que iba a ser 2x. ¿Está bien? Acá yo puedo simplificar este 2 con este 2. Y fíjense que acá tengo el producto de raíces, que son raíces cuadradas y con el mismo radicando, con lo cual eso lo puedo pensar como la raíz cuadrada al, ¿no es cierto? Entonces, esto lo puedo pensar como menos x, porque 1 por menos 1 por x menos x, sobre, y esto puedo pensarlo como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, de donde puedo simplificar la potencia con la raíz y voy a llegar a que esto es menos x sobre, ¿por qué menos puse? Es un medio, no, este menos está mal, es x, sobre x cuadrado más y cuadrado. Y acá derivé respecto de x. A partir de acá continúo igual. Pero
Lo que pasa es que me parece que es más lío acá derivar, si usted no está muy seguro con derivadas, ¿no? La regla de la cadena, porque tengo tres funciones. Tengo el logaritmo, tengo la raíz y tengo la de adentro. ¿Está bien? Y tengo que ir derivando la regla de la cadena diciendo, bueno, derivo el logaritmo evaluada en la de adentro. Después derivo la raíz evaluada en la de adentro y después derivo la de adentro. Y fíjate, acá también tenés el trabajo algebraico que tenés que darte cuenta que ahí podés multiplicar esas raíces y simplificar. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió esto? Para derivar respecto de y, la lógica es la misma, solo que acá les va a quedar 2y en lugar de quedarles 2x. ¿Hace falta que haga algo más de esto o no, chicos? No me acuerdo si No, profe, se entendió. se entendió. Bueno, recuerden que a lo mejor ustedes no se dan cuenta de esta propiedad del logaritmo, si bien lo usamos un montón, pero si no se dan cuenta de esa propiedad del logaritmo, siempre es más fácil tener escrito la raíz como exponente racional. ¿Está bien? El momento de derivar, yo derivo la raíz, que derivo esto a la 1/2, bajo el exponente y le resto 1. ¿Está bien? Bueno, eso era otra cuestión que el año pasado usábamos un montón. Bueno, dejo el ejercicio 2. Como dije, este es el A, el B, el C, el D, para que ustedes lo hagan. Son todos del estilo. No son complicados, pero les van a venir bien para que ustedes repasen todo el trabajo algebraico. Bueno, y ahora vamos al ejercicio 3, que es un ejercicio donde, bueno, hay varias preguntas. Fíjense, dice, para el campo escalar f de xy, me dan una ley. Esto por lo que veo es una función que, fíjense que la ley que tengo en el numerador no está definida en el origen, ¿sí? Sin embargo, me dicen que la imagen de esa función en el 0, 0 es igual a 0. Dice, calcule la derivada respecto de x y la derivada respecto de y en el punto de coordenadas 0h. ¿Está bien? Donde h es distinto de 0. Si acá me dicen en el punto de coordenadas 0h o en el punto de coordenadas h0 y h es distinto de 0, me están diciendo que quieren que calcule esas derivadas parciales respecto de x y de y en un punto que no es el origen. ¿Está bien? Porque es el punto de coordenadas 0h, pero con h distinto de 0, con lo cual nunca va a ser el 0, 0. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Bueno. Entonces, como no voy a estar en el origen, lo voy a poder hacer, al menos esta primera parte, con las reglas de la derivación. ¿Sí? Voy a hallar la función, la derivada de f respecto de x y la voy a evaluar en el 0h. Y después voy a hallar con las reglas de la derivación la derivada de la función f respecto de y la voy a evaluar en las coordenadas h0. ¿Está bien? Les voy a mostrar esa primera parte sencilla, entonces la muestro desde acá. Esperen que voy a reducir un poco para que lo vean. Ahí ven el ejercicio completo. Bueno, fíjense acá, dice, para calcular la derivada respecto de x en ese punto donde h es distinto de 0, vamos a usar la ley, ya que es un punto distinto del origen. Y para eso vamos a, primero, derivar la función respecto de x usando la regla de la derivación. Y después a esta derivada, también que esta es la derivada respecto de x para xy distinto de 0, 0, la voy a evaluar en el punto de coordenadas 0h. ¿Está bien? ¿Se entendió? Acá voy a hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Esperen un cachito. La derivada del numerador. Acá lo puso al revés. A ver. La derivada del numerador respecto de x me queda 3x cuadrado por y. Está bien. Menos la derivada de esto respecto de x me va a quedar y cubo por el denominador sin derivar.
menos el numerador sin derivar, está acá. El numerador sin derivar por la derivada del denominador, que va a ser 2x, sobre todo el denominador al cuadrado. Para llegar de este paso a este paso, hay un montón de trabajo algebraico. Acá lo que hago es propiedad distributiva. 3x cuadrado por x, por x cuadrado me queda 3x cuarta por y. Después hago 3x cuadrado por y al cuadrado, y entonces cuando me va a quedar 3x cuadrado por y al cubo. Después voy a hacer menos y cubo por x cuadrado. Después voy a hacer menos y cubo por x cuadrado, que se me va a quedar menos y a la quinta. ¿Está bien? Y acá también voy a tener que aplicar propiedad distributiva. Menos 2x por este término y a menos 2x por este otro término. Después busco los términos semejantes, trabajo algebraicamente y llego a esta expresión. ¿Está? Chicos, todo ese trabajo algebraico es importante que ustedes vean de hacerlo para sentirse seguros, ¿no es cierto? Fíjense que ahí aparece las propiedades de la potencia igual base, del producto de potencia igual base, aparece potencia otra potencia, aparece suma de términos semejantes. Bueno, eso tendrían que practicarlo un cachito. Si tienen alguna duda, pregunten, pero es importante que traten de hacerlo ustedes, ¿está bien? Esto es una guía, pero ustedes traten de hacerlo. Bueno, acá tengo la derivada respecto de x, la ley que vale para todo xy distinto del origen. Ahora, si lo quiero hallar en el 0h, ¿qué voy a hacer? Reemplazo donde tengo a x por 0 y donde tengo a y por h. Acá cuando haga 0 por cualquier cosa me queda 0. Acá cuando haga 0 por cualquier cosa me queda 0. Y acá ahí lo reemplazo por h y me va a quedar menos y a la 5. Me queda cuando reemplazo por h menos h a la quinta, que es lo que aparece acá. Y en el denominador va a ser 0 al cuadrado más h al cuadrado, va a ser h al cuadrado, todo eso al cuadrado me queda h a la cuarta. Fíjense que puedo simplificar y finalmente la función derivada o la derivada de f respecto de x en el punto de coordenadas 0h termina dando menos h. ¿Está bien? Que además sabemos que es distinto de 0. La misma lógica voy a usar para hallar la derivada respecto de y de la función evaluada en el h0, donde voy a tomar la ley de f, la derivo respecto de y con la regla del cociente. Eso lo ven acá, fíjense que aplican la regla del cociente. Ustedes hagan este ejercicio de hacer la derivada y corroborar a ver si llenan esta expresión. Después reemplazo en las coordenadas h0, donde ya sabemos que h es distinto de 0, y llego a que la derivada de la función f respecto de y en el punto de coordenadas h0 va a ser igual a h. ¿Está bien? ¿Se entendió esa primer parte? Sí, profe. Bien. Acá se demuestra que las derivadas cruzadas son distintas en el 0, 0. Charán. Bueno, ustedes habrán visto con la profe el teorema de Clairaut. ¿Sí? ¿Lo vieron o no? El teorema de Clairaut, que hablaba de las derivadas cruzadas. Creo que Sí, no. sí, lo vimos eso. Bien, bien. ¿Qué Por decía? encima, pero explicó qué era. Bueno, las derivadas cruzadas van a ser iguales, esto es lo que dice el teorema de Clairaut, pero por supuesto que dadas ciertas condiciones, o sea, es necesario que se verifiquen ciertas hipótesis para que las derivadas cruzadas sean iguales. Acá me dice, demuestre que las derivadas cruzadas no son iguales. Y después, bueno, me dice, ¿por qué no se contradice el teorema de Clairaut? ¿Por qué? Porque si las derivadas cruzadas no son iguales y el teorema dice que las derivadas cruzadas son iguales, a ver, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué no se contradice el teorema? Bueno, en realidad las hipótesis del teorema es que la función debe ser continua. Y nosotros vamos a tener que demostrar que no se contradice el teorema de Clairaut, porque en realidad no está verificando con esa hipótesis, con esa condición inicial que se establece para poder decir entonces que las derivadas son continuas. Las cruzadas son, perdón, decir que las derivadas cruzadas son iguales. Bueno, me dice, demuestra que las derivadas cruzadas en el 0, 0 son distintas. Ahora tengo que hacer la derivada
de x respecto de la derivada respecto de y de la función derivada de x en el 0, 0. Y después voy a hacer la derivada respecto de y de la función derivada respecto de x en el 0, 0. Acá aparece lo que me preguntaba el compañero hace un rato. Fíjense, tenemos que demostrar que las derivadas cruzadas son distintas. Entonces debemos hacerlo por definición. ¿Por qué? Porque justo en el 0, 0 es donde se presenta la discontinuidad. ¿Está bien? Entonces, para hallar la derivada respecto de la derivada respecto de y de la función derivada respecto de x en el 0, 0, fíjense que estoy derivando respecto de y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que derivo respecto de y? A la función derivada respecto de x, ¿está? Entonces, si estoy derivando respecto de y, la variación la voy a tener en esa variable. Entonces, voy a calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x, perdón, f sub x, porque es la función derivada respecto de x, en el 0, 0 más h, menos la función f la derivada de x en el 0, 0 sobre h. ¿Se entendió esto o no? Voy al pizarrón, porque me parece que se me van a marear. Tengo la función f de xy. ¿Está bien? A esta función la puedo derivar y hallar la derivada respecto de x. ¿Está bien? De xy. Esta función ya vimos que en cualquier punto distinto del origen, aquí va a ser igual. La derivada respecto de x. Fíjense que es la que derivamos y era la ley x a la cuarta por y más 4x al cuadrado por y al cubo menos y a la quinta sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto, si xy es distinto del 0, 0. ¿Está bien? Ahora, no determinamos cuál era la imagen de la función para el par ordenado si xy era igual al 0, 0. ¿Está bien? Ahora, tomo como punto de partida esta función y lo que yo quiero hallar la función derivada respecto de esta función. ¿Está bien? Ahora, lo quiero hacer en el 0, 0. Pero yo sé que la función f de x, o la derivada de f respecto de x, no es continua en el 0, 0. Si bien no hallé cuál es la imagen de esa función en el 0, 0, sé que no es continua porque esta no está definida en el 0, 0. ¿Está bien? Ahora, lo voy a tener que hacer por definición. Como estoy derivando respecto de y, ¿está bien? Entonces, va a quedar como constante la variable x. ¿Y cómo voy a hallar esta derivada en el 0, 0, que es donde me interesa? Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función que estoy derivando. ¿Cuál es la función? La función que estoy derivando es la f sub x. ¿Está bien? Evaluada en el, como dije, derivo respecto de y, se mantiene constante x. Entonces, en el punto de coordenadas 0, 0 más h, menos la función que estoy derivando, que es la f sub x, evaluada en el 0, 0, sobre h. ¿Estamos? ¿Se le encuentra ahora alguna lógica a lo que está escrito ahí, chicos? Tengo un temita ahora. Esta función la puedo llegar a determinar. Porque en el 0, 0 más h es lo mismo que hablar del límite
cuando h tiende a 0 de la función f sub x evaluada en 0h menos la f sub x evaluada en el 0, 0 sobre h. Este ya lo averiguamos nosotros, ¿no es cierto? Fíjense que era lo que me pedían en el ítem 1. Me lo pedían, ¿por qué? Porque después yo lo iba a tener que usar. ¿Y esto qué es igual? Al límite, cuando h tiende a 0, la derivada de la función f respecto de x evaluada en el 0h lo habíamos calculado. Fíjense que lo tengo acá en el apuntecito, me había dado menos h, ¿no? Menos h. Y acá voy a tener que ver cuál es la imagen de la función f sub x en el 0, 0. Pero eso no lo tengo. ¿Por qué es lo que me está faltando acá? ¿Está bien? ¿Cómo sé cuál es la derivada de la función f respecto de x en el 0, 0? Díganme, ¿cómo hago para determinar eso? ¿Lo calculás por definición? Lo calculo por definición. Ahí estamos. ¿Está? Valiéndome la ley de f. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo tengo hecho acá. Dice, vamos a necesitar saber cuánto vale la derivada de f respecto de x en el origen. Como esta derivada parcial la tenemos que hacer por definición también. Entonces, la derivada de f en el respecto de x en el origen va a ser el límite cuando h tiende a 0. Fíjense que el incremento de h lo tengo en la variable x, que es sobre la que estoy derivando, menos la función f en el 0, 0 sobre h. Cuando reemplazo, evalúo la función f en h en el punto de coordenadas h0, la ley de f esta, evaluada en el punto de coordenadas h0, me va a quedar 0 menos 0, que es 0, sobre h cuadrado, me va a dar 0, ¿está bien? Con lo cual, sabemos que va a ser igual a... Ah, no, esperen, no calculé todavía el límite. Acá. Chun, 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 chun. No, me fui muy arriba. Acá. Me va a quedar, cuando en la función f la evalúo en las coordenadas h0 me da 0, menos f en 0, 0 me lo dan como dato inicialmente y me dicen que la imagen de la función f en el 0, 0, 0 sobre h, este es el límite cuando h tiende a 0, la constante 0 que me da 0. ¿Está bien? Entonces, a partir del cálculo de ese límite, yo voy a poder decir que acá la imagen es 0. Y entonces puedo en este límite que estoy calculando de segundo orden decir que esto es menos h menos 0 sobre h, y teniendo el límite cuando h tiende a 0 de menos 1, que es menos 1. ¿Estamos? Bueno, todo este bodrio para hallar la derivada de f respecto de x y esa respecto de y. Quiero ver que efectivamente sea distinta a la derivada cruzada, o sea, la que es de f respecto de y después respecto de x. Con lo cual voy a hacer un trabajo similar, pero con las otras funciones. Acá, chicos. Acá quiero hallar entonces la derivada de la función f sub x respecto de acá. La derivada de la función f sub y respecto y en el 0, 0, lo voy a tener que hacer por definición. La derivada de f respecto de y evaluada en el punto de coordenadas h0 ya la conozco, que es lo que calculé en el ítem anterior. La derivada de f respecto de y en el 0, 0 no lo conozco, lo voy a tener que hacer por definición. Y eso es lo que me muestran acá abajo. ¿Está bien? Una vez que conozco este dato, lo puedo reemplazar acá. Entonces me va a quedar, fíjense, el límite cuando h tiende a 0 de la derivada de f respecto de y en el h0 que nos había dado h, menos f, la derivada de f respecto de y en el 0, 0 que me da igual a 0, lo tengo acá arriba, sobre h, este es el límite cuando h tiende a 0 a la constante 1 que me da igual a 1. Lo que podemos ver entonces que una derivada de segundo orden me da menos 1 y su derivada cruzada me da igual a 1. Con lo cual las derivadas cruzadas vemos que en el 0, 0 no son iguales. ¿Está bien? Fíjense acá dice, si vamos a la página 907, la séptima edición del Stewart,
en la sección 14.3, los están ubicando, ¿no es cierto? A ver, si ustedes el teorema de Clairaut en el Stewart, van a encontrar que las hipótesis de este teorema piden que las derivadas parciales cruzadas sean continuas en el origen para que se cumpla esta tesis, ¿está bien? Es decir, se va a cumplir que las derivadas cruzadas van a ser iguales en tanto y en cuanto se verifique previo a eso la condición que se plantea en la hipótesis. ¿Cuál es la condición? Y es que estas derivadas cruzadas tienen que ser continuas en el origen, ¿está bien? Entonces lo que tendríamos que ver, ya vimos que no son iguales, entonces tendríamos que ver si efectivamente ocurre que no son continuos en el origen. ¿Está bien? Porque nosotros acá lo que vimos que la derivada respecto de x no es continua en el origen y podemos ver que la derivada respecto de y no es continua en el origen. Ahora, la derivada respecto de y de la derivada respecto de x es continua en el origen. ¿Está? ¿Y cuándo va a ser continua en el origen? Cuando la imagen de la función coincida con el límite. ¿Sí? Acá aparece el concepto de continuidad, que es el que trabajamos en la unidad anterior. ¿Sí? Fíjense, estas derivadas parciales van a ser continuas en el origen cuando, y bueno, cuando se verifique que la imagen sea igual al límite en ese punto. Que es el concepto de continuidad. Eso es lo que vamos a tener que mostrar. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Chicos, chicas. ¿Se va entendiendo esto? Sí, sí. Bueno, Profe, yo tengo una duda sobre sí, el teorema. sí. ¿Puedo, teniendo una de las derivadas cruzadas, por ejemplo, teniendo la derivada con respecto a y, o sea, la derivada ix, por ejemplo, Sí. Y sé que es continua, ¿puedo asegurar que la otra va a ser igual? ¿Va a Sí. tener el mismo resultado, por decirlo de alguna forma? ¿O sí tengo que tener las dos, digamos? Y, a ver, no sé cómo No, explicarlo. a ver, esto es así, vos tenés el teorema, si se verifican las hipótesis del teorema, se va a verificar la tesis, porque está demostrado. Claro, O sea, vos para decir que las derivadas cruzadas son iguales, no necesitas calcularlas, necesitas verificar las hipótesis. ¿Está bien? Ahora, lo que va a ocurrir mayormente es que nosotros vamos a trabajar con funciones que verifican las hipótesis. Acá te estamos dando un ejercicio donde te decimos que verifiques que no son iguales y por qué podemos, por qué cabría la posibilidad de que no fuesen iguales estas derivadas cruzadas. Y bueno, y es para decir, bueno, a ver, no son iguales porque en realidad no se verifican las hipótesis del teorema, pero si nosotros partimos de funciones que verifican las hipótesis del teorema, y bueno, van a ser las derivadas parciales cruzadas iguales. claro, pero teniendo solo una, ¿puedo asegurar que la otra también sea continua o no? Si yo sé que una es continua, no necesariamente la otra debería ser continua. No, vos tenés que tener el dato de las dos funciones. Claro, Si no, ¿cómo verificas que sean continuas? claro, por eso. Está bien. Gracias, No, profe. no. A ver, tenés que poder verificar las hipótesis para poder asegurar que las cruzadas son iguales. ¿Está? Bueno, dice, alcanzar a comprobar que la función f sub xy no es continua en el origen. ¿Está bien? Podríamos haber probado que la función f sub ix no es continua en el origen. Con que yo muestre que una de estas derivadas parciales cruzadas no es continua, ya es suficiente. ¿Está bien? Para que no se estén verificando las hipótesis. Ahora, fíjense que para eso vamos a calcular la imagen de la función en todo xy distinto del origen. Para eso entonces tomamos la ley de la derivada de la función f respecto de x y la derivamos respecto de y. O sea, es como si tomo esta ley y la derivo respecto de y para hallar la ley que se corresponde con la f sub xy. ¿Está bien? Para todo punto distinto del origen. ¿Se entendió eso? Entonces hacemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado.
Todo esto respecto de y porque estamos derivando respecto de y. ¿Está bien? Es todo trabajo algebraico. Lo hacen después ustedes, chicos, para chequear y ver a qué llegan. Y esta sería la imagen de la función para todo punto que no sea el origen. Ahora, lo que tengo que analizar, si efectivamente el límite cuando xy tiende al 0, 0 de esta función coincide, ¿está bien?, con la imagen de la función. Entonces lo que tengo que ir es a calcular este límite. Para calcular ese límite vamos a ir probando por distintas trayectorias. Recordamos que dos trayectorias distintas que contengan ese punto donde los límites den distintos, ya sabemos que ese límite no existe. Entonces fíjense que a esta expresión, chicos, de acá que se está usando para el trabajo del límite, llegamos de primero trabajar algebraicamente esta expresión, simplificarla, ¿no es cierto? Y después, fíjense que vamos a acercarnos primero por la trayectoria del eje X, del eje Y, que es cuando tomamos a X igual a 0, para Y distinto de 0, ¿no es cierto? Entonces, el límite vemos que nos da igual a 1. Después me acerco al punto, al origen, pero por otra trayectoria, por el eje X, y veo que el límite me da 1. ¿Qué podríamos decir si los límites direccionales por dos trayectorias distintas eran distintos? Podríamos decir que ese límite no existía. Y que el límite existe es una condición necesaria para que la función sea continua en ese punto. Con lo cual, si el límite no existe en el origen, entonces la función no es continua en el origen. ¿Está bien? Entonces, fíjense, no existe el límite en Profe, el origen, por lo tanto la función no es continua en el origen. Sí, decime. ¿podrías hacer ese paso en el que te da -1 y 1? Porque yo lo intenté hacer a todo, pero no me da exactamente como vos. O sea, no me queda -5 y a la cuarta y a la cuarta. Acá, vos me decís esta expresión. Claro, intenté hacerlo y no me queda exactamente como vos. ¿Y si llegaste a esta expresión? Sí, ¿Trabajaste algebraicamente con todo esto? sí, llegué a esa expresión y lo traje algebraicamente y como no me dio lo mismo que vos, intenté directamente de esa expresión sustituir cuando hago que sea la trayectoria x igual a 0 y no me queda lo mismo que vos. Lo mismo me pasa cuando hago que y sea igual a 0. Bueno, a ver, puede haber algún error de cálculo, de qué sé yo, de tantas cosas, puede haber error acá. Vamos a partir de otro lado, la derivada respecto de x. ¿Cuánto nos había dado? A ver, X a la cuarta y más acá lo tengo. 4x cuadrado. X a la cuarta y más 4x cuadrado y al cubo menos y a la quinta sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Está bien? Esto sí, xy es distinto del 0, 0. Chicos, ahí se ve el pizarrón porque me acabo de dar cuenta que lo giré un montón. Bueno. Si quiero ahora pensar que estoy en otro punto que no es el origen y derivar esto respecto de y, va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Cuando derivo el numerador respecto de y, voy a considerar que x es una constante. Entonces me queda x a la cuarta más, bajo el exponente 3 por 4, 12 y cuadrado me queda, ¿no? X cuadrado y cuadrado menos 5 y a la cuarta, ¿está bien? Por el numerador sin derivar menos, perdón, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x a la cuarta y más 4, x cuadrado y al cubo, menos
y a la quinta por la derivada del denominador. Lo voy a escribir acá abajo. 2 por x cuadrado más y cuadrado a la 1 por la derivada de adentro, 2y. ¿Está bien? Todo esto, bueno, sobre x cuadrado más y cuadrado a la cuarta. Bueno. Es un bodrio el trabajo algebraico. Acá tengo el desarrollo del binomio al cuadrado antes de hacer la distributiva. ¿Está bien? Entonces, chicos, directamente escribo x a la cuarta más 12x cuadrado y cuadrado menos 5y a la cuarta. Profe, ahí creo que vi mi error. Y acá Ahí desarrollar el binomio al cuadrado. creo que ese fue mi error. ¿Sí? Te digo que con este bodrio del trabajo algebraico, sí, probablemente el error sea de un exponente o algo por el estilo. Termino con esto y lo dejo ahí para que ustedes en todo caso lo revisen, porque me parece que no hace a la cosa dedicarle mucho tiempo a esto. Acá 2 por 2, 4, así que me queda por, a ver, por 4 y, ¿está bien? Sí, por 4y por x cuadrado más y cuadrado. Acá fíjate, vas a tener que multiplicar esto y después todo este paréntesis por todo eso. Chicos, queda una cosa espantosa, honestamente, ¿eh? Yo les digo que no se preocupen por todo este trabajo algebraico. Lo que es importante este problema en sí es el concepto, es poder ver si no es continua, por qué y en qué casos puedo derivar usando las reglas de la derivación y en qué casos es necesario que lo haga mediante definición y si tengo que usar la definición para derivar, ¿cómo uso la definición para derivar? ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, vos fijate, ¿quién era Ezequiel que me preguntaba? Sí, era yo, profe. Bueno, Ezequiel, fíjate en todo caso si te preocupa esto de volver a hacer todo el trabajo algebraico. Sí, ahí creo que vi mi error, así que volveré a hacer todo el trabajo algebraico y bueno. Bien, ahí me estaba preguntando para calcular f en x, y en el 0, 0. En realidad, al ver que no existe el límite, ¿está bien? Ni siquiera necesito ver cuál es la imagen y a ver si coincide con la imagen. O sea, no sería necesario calcular la imagen de la función f sub x, y en el 0, 0. Si hubiese existido el límite, y bueno, en realidad, lo que, espérate que estoy, a ver, lo que vas a tener que hacer es por definición. Vos acá tenés la regla, lo que tenés que hallar es f sub i en el 0, 0, lo tenés que hacer por definición, porque no es continuo en el 0, 0. De todas formas, vos querés demostrar por qué no es continua. Así que bueno, vas a demostrarlo viendo que no existe el límite. Si quisieras calcularlo, es por definición. Partís de la ley de f sub x y vas a calcular la derivada de esa función respecto de y por definición, donde vas a dejar constante a x y vas a usar la y que sea variable. ¿Está bien? ¿Se entendió esto que estaba contestando? Listo, Gino. Ya la tenés del punto B. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta hasta acá? Yo les diría que se pongan a terminar de trabajar con los ejercicios que quedaron, que revisen el ejercicio 3, está súper explicado paso a paso, ¿sí? Y me gustaría para el miércoles próximo que le peguen una mirada al ejercicio 4 y que traten de hacerlo. ¿Por qué digo esto? Ustedes ya vieron diferenciales en la clase de teoría
y vieron justo un ejercicio que hablaba de una caja, de un prisma, de algo de eso. Y es la misma situación que se plantea en el ejercicio 4. Traten de, cercano al miércoles próximo, tratar de hacer el ejercicio 4. Así yo los tengo a ustedes con las ideas más frescas para seguir avanzando con los otros ejercicios. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces, si nadie tiene ninguna otra consulta, los dejo acá y nos estamos encontrando el miércoles que viene. Perfecto, Listo, profe. profe. Bueno, Chao, pregunta profe. Genial, Marcos. profe, nos Chau, vemos. chicos, hasta luego. Marcos, Gracias, profe. preguntas. No, No, no es nada. muchísimas gracias, nos vemos. Chau, chicos, nos vemos. Suerte.